Buenas estudiantes, aquí tenemos un segundo ejercicio de esta serie de ejercicios de hidroestática. Entonces, este segundo ejercicio que les propongo se parece un poco al anterior, pero tiene como objetivo que también encontremos la diferencia en cómo también la geometría de un objeto va a afectar cómo va a ser una expresión, por ejemplo, para densidad. Que uno podría llegar a la falsa generalización de que las densidades siempre es alguna forma de promedio ponderado de las densidades de los fluidos en las que está sumergido, y eso no es tan así, depende harto y hay que analizar caso a caso cómo es un objeto sumergido, porque va a depender no solamente de las densidades y las porciones sumergidas, sino que también depende de la geometría del objeto por la propiedad que tiene la densidad de estar distribuida a lo largo de un objeto geométrico. Entonces dice así: el casquete esférico de las figuras tiene radio interior R pequeño y radio exterior R grande. Determine la densidad ρ del casquete esférico de tal forma que el centro de la esfera coincide exactamente con la profundidad de la interfaz entre dos líquidos invisibles de densidad ρ1 y ρ2. Evalúe los siguientes dos casos. Entonces, caso 1, la esfera se encuentra completamente sumergida, ¿ya? Entonces queda la mitad y ahí está ρ1 y ρ2, ¿ya? Esto es un casquete esférico, entonces es el cascarón de una esfera cuyo espesor es el radio grande menos el radio pequeño, porque adentro de esto está vacía. Y el caso 2 es la esfera se encuentra parcialmente sumergida, el líquido 1 tiene una profundidad equivalente a R pequeña. Entonces aquí está el esquema de el caso 2. Y para ambos casos me dicen que analice sus resultados para cuando se dan los siguientes casos límite. Cuando el líquido de densidad 1 es igual al líquido de densidad 2, es decir, que es el mismo fluido. Cuando el radio del casquete esférico se tiende a 0 y cuando tiende al radio grande. Entonces, para que vayamos viendo cómo es que, en el fondo esta pregunta está motivada para que le demos sentido a la expresión que encontremos, porque vamos a encontrar, como no hay valores numéricos, solamente vamos a encontrar expresiones algebraicas. Y las expresiones algebraicas, uno es complicado decir está bien o está mal. Normalmente nos guiamos por los resultados dimensionales, pero uno puede obtener un resultado dimensionalmente consistente que sea incorrecto. Por ejemplo, yo lo que les decía del ejercicio pasado, en que podíamos encontrar condiciones no físicas, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer cuando hagamos estos análisis de las densidades y de los radios pequeños. ¿Ya? Entonces vamos allá. No es difícil el ejercicio, pero sí tiene harto trabajo respecto a la geometría de este casquete esférico, ¿ya? Y eso es como lo principal que nos vamos a enfocar. Entonces, parte A. Entonces, la situación aquí es la siguiente. Nosotros, bueno, ya está el dibujo, pero es importante recalcar que para que el fluido no se mezcle, y no para que no se mezcle, sino porque por cómo se organizan los fluidos, necesariamente ρ2 tiene que ser mayor que ρ1. La densidad del fluido de abajo tiene que ser mayor que la del fluido de arriba, cosa de que formen esta capa, estas capas de fluido, ¿ya? Porque el fluido que es más pesado tiene que quedar más abajo y el que es más liviano más arriba, así como simplemente cómo se organiza. Entonces tenemos nuestro fluido 1, ρ1 está organizado esto. ρ2 y justo la mitad coincidiendo con el centro de la esfera. Vamos a encontrar ahí. Soy muy hábil para dibujar con la tableta, así que se van a tener que guiar con el otro dibujito. Pero lo importante de esto es que tenemos que caracterizar la fuerza boyante. Entonces, aquí a lo que me refiero con que el volumen, la geometría va a tener un rol más importante, es que justamente lo que sucede en este caso, en este ejemplo de acá, es algo que no se cumple una condición que nosotros pudimos haber comentado, que podríamos como inferir de cómo funciona
la fuerza de empuje, y lo que pasa es que el volumen desplazado no coincide con el volumen del objeto. ¿Por qué? Porque como adentro de aquí solamente tiene densidad y solamente tiene masa el casquete esférico, más apreciable, porque dentro debe tener aire o cualquier cosa, ¿ya? Pero que no va a influir. Entonces, como no coincide, vamos a tener expresiones que van a reflejar el hecho de que el volumen del objeto no coincide con el volumen desplazado por el mismo objeto, ¿ya? Porque de volumen desplazado tenemos el de una esfera, ¿ya? Entonces el volumen desplazado sí coincide con una esfera, 4 pi tercios de r cubo. Sí coincide con el volumen de una esfera, ¿okay? Y nos lleva a obtener una fuerza boyante, nuevamente una fuerza boyante total, que va a ser la fuerza boyante del fluido 1 más la fuerza boyante del fluido 2, y que esto va a ser igual a la densidad del fluido 1 por, como esta vez justo el volumen desplazado coincide con estar a la mitad de la interfaz, cada una de estas fuerzas boyantes van a tener asociada la mitad del volumen desplazado, ¿ya? Porque en el fluido 1 está la mitad de la esfera y en el fluido 2 está la otra mitad de la esfera. Entonces, sin embargo, el volumen del objeto lo vamos a tener que construir, y para eso no es muy complicado, solamente colocamos el volumen de la esfera sólida como si estuviera totalmente llena de material, y le restamos el volumen de aquello en lo cual no hay material, ¿ya? Esta diferencia me entrega en el fondo el volumen del casquete esférico. Entonces esto va a ser 4 pi tercios por la diferencia de R3 menos R pequeño 3, ¿ya? Entonces cuando nosotros tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, que es súper simple, ya que no hay ni tensiones ni ninguna otra fuerza extra. Entonces vamos a trabajar con una masa puntual porque no estamos viendo ningún efecto de momentum ni nada, y vamos a tener que se cancela perfectamente el empuje total con la fuerza peso. Entonces, por equilibrio, de fuerzas tenemos lo siguiente. Entonces, sumatoria de fuerzas proyectadas en la vertical igual a 0, es decir que la fuerza boyante total menos el peso tienen que anular perfectamente en ese eje, ¿ya? Entonces, como la fuerza boyante es igual al peso, ¿cierto? Y la fuerza boyante, ¿cuánto es? Es ρ1 por la mitad del volumen desplazado por g más la densidad del fluido 2 por el volumen desplazado a la mitad por g, y eso es igual a ρ por v del objeto por g, ¿ya? Estos fenómenos tienden a ser independientes de la aceleración de gravedad, ya que ambos están relacionados con peso, ¿cierto? Uno es el peso del fluido desplazado, el otro es el peso del objeto mismo. Y ahora reemplazamos nuestras relaciones. Entonces, volumen desplazado, 4 pi por el radio al cubo tercios. Entonces, la mitad de eso es 2 pi por el radio al cubo. Entonces, yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener que ρ1 por, anotémoslo, 4 pi r al cubo tercios medio más ρ2 por 4 pi por r cubo tercios medios es igual a, y ahora aquí el volumen del objeto, entonces 4 pi tercios por este factor radial de r cubo por menos r pequeña al cubo. Entonces r grande al cubo menos r pequeña al cubo, así que este factor de 4 pi tercios también se cancela, es común para ambos porque todos tienen geometría esférica al menos, ¿ya?
Y tenemos la siguiente expresión. La densidad, porque aquí dividimos a ambos lados por la diferencia cúbica de los radios. Y vamos a tener que esto es ρ1 medios más ρ2 medios multiplicado por r al cubo. Entonces, a mí me gusta igual mucho analizar estos como resultados en función de lo que nosotros conocíamos. Entonces, por ejemplo, si es que la esfera hubiera sido sólida, nosotros obtenemos esto, que es la ponderación de la mitad de las dos densidades, ¿ya? Pero aparece este factor geométrico, ¿cierto? Aparece este factor geométrico, le vamos a poner factor de distribución de la masa geométrica, ¿ya? No le vamos a poner, no lo vamos a cambiar, a asignar otra variable o lo que sea, lo vamos a dejar así. Entonces, aprovechemos de hacer la parte C para este caso. Entonces, parte C, inciso C, caso A, para no perder el hilo. Entonces, caso 1. ¿Y qué nos pedían? Nos pedían, ¿qué pasa cuando, primero caso 1, cuando las densidades tendían a ser iguales? Es decir, que estamos hablando solamente de un mismo fluido, no del fluido, no de dos fluidos que no se mezclan, ¿ya? En ese caso, nuestra expresión de la densidad, ¿cierto?, que era ρ1 medios más ρ2 medios por r cubo, digo, por r cubo menos r cubo pequeño, nos queda igual, y digamos que estas densidades son iguales a algo que vamos a llamar ρ'. Entonces ρ va a ser igual a la mitad, cada uno vale ρ' y se suma la mitad con la mitad, entonces me queda un entero y me queda que es ρ' por r cubo menos la diferencia de los radios al cubo. ¿Tiene sentido? Sí, porque en el fondo es básicamente la densidad del fluido ponderado por lo que yo les decía, este factor geométrico, en el cual, como está la geometría esférica, yo aquí tengo la proporcionalidad con el volumen desplazado, que el volumen desplazado es el de la esfera completa, que es el 4π r mayúscula al cubo. Y el del casquete esférico, que como les dije es la diferencia entre el volumen de la esfera completa, sustrayéndole el volumen de la esfera hueca, ¿cierto? Entonces vamos a tener que eso va a ser la diferencia cúbica de los radios, y ahí aparece ese factor de ahí abajo. Entonces, a mí me convence al menos, ¿ya? Parte 2. Cuando r pequeño tiende a 0. ¿Ya? Entonces, límite cuando r pequeño tiende a 0 de ρ. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que esperamos que suceda antes de calcular cualquier cosa? Porque en el fondo uno puede como evaluar cuánto vale eso, ¿cierto? Pero si es que no tratamos de darle una vuelta un poco como para verle la lógica en función del problema físico con el que estamos trabajando, no es un ejercicio muy valioso. Evaluamos que r es igual a 0 y se acabó, ¿ya? Entonces, antes de calcular cualquier cosa, uno para y dice, bueno, si es que el radio de la esfera, de la parte vacía dentro del casquete esférico tiende a 0, eso significa que la esfera pasa de ser un casquete esférico a ser una esfera completamente sólida de radio r cubo. Entonces nosotros deberíamos llegar al mismo resultado, pero sin el factor geométrico. Y si nosotros hacemos el límite, que no es necesario hacer el límite porque no diverge esto, pero de la expresión que tenemos general para la densidad, vamos a tener que esto se evalúa directo, ¿cierto? Simplemente decir que esto es 0, y básicamente eso implica que la densidad tiende a, tengo aquí r cubo dividido en r cubo, eso es un 1, y que la densidad tiende a, perdón, vamos a decir,
la ponderación de la densidad de los fluidos, que es el resultado que esperábamos, porque en el fondo, al coincidir la geometría de la esfera del casquete esférico, que se vuelve una esfera sólida en este límite, con el volumen desplazado de fluido, entonces básicamente se elimina este factor que nosotros habíamos hablado, que era el factor geométrico de este problema. ¿Ya? Y el tercero es el más como que uno piensa, o sea, que si no le damos una vuelta nos va a dejar un poco perplejos, pero cuando el radio pequeño tiende al radio grande. ¿Ya? Entonces, esta vez les voy a mostrar el resultado y después les voy a comentar qué significa ese resultado. Entonces, de ρ, esto es igual al límite cuando el radio pequeño tiende al radio grande de esta expresión, que básicamente las densidades son constantes y que aquí nosotros tenemos un límite de algo que tiende a 1 partido por 0, ¿cierto? Y que eso es un infinito positivo. Entonces la densidad tiende a infinito y eso causa ruido, porque cada vez que tenemos un resultado que diverge, ¿cierto?, se encienden las alarmas matemáticas que poseemos. Pero este resultado tiene sentido, ya que, ¿qué es lo que está sucediendo? Cuando el radio pequeño tiende al radio grande, básicamente de forma límite, ¿cierto?, nuestra esfera se va haciendo cada vez con un casquete más delgado. Entonces, el casquete se va haciendo esférico, se va haciendo más delgado, y eso se ve reflejado en que el volumen del objeto tiende a 0, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede? Que por definición la densidad nosotros sabíamos que por definición era ρ es igual a la masa partido por el volumen. Entonces este amigo de acá está tendiendo a 0, este de acá se mantiene la masa, entonces básicamente estamos distribuyendo la misma cantidad de masa en un volumen cada vez más pequeño, y eso obliga a que esto tienda a infinito, porque en el fondo yo voy a tener un volumen muy pequeño en el cual voy a distribuir una masa que da igual cuánto sea en el límite, obviamente, pero que básicamente va a haber un punto en que nuestra densidad aumente demasiado, producto de que tengo una capa de casquete esférico muy delgado que mantiene su mismo peso. Entonces voy a tener esa densidad, ¿cierto? Porque en el fondo, para distintos volúmenes de esta esfera yo voy a tener distintas densidades, voy a estar trabajando con distintos materiales. Entonces, mientras más delgada sea la capa de casquete esférico, entonces yo voy a estar trabajando con un material que va a ser mucho más pesado, ¿ya? Y que en el límite, ¿cierto?, en el que el casquete desaparece, ¿ya?, en que se hace muy delgado, yo le distribuyo la misma cantidad de masa, eso es muy denso. En un volumen muy pequeño está distribuida una cantidad de masa mucho más grande que ese volumen, ¿ya? Vamos a la parte B, porque esta era la parte como más o menos relajada del ejercicio, porque en la parte B sucede algo importante, que me dicen que la capa del primer fluido tiene una profundidad que coincide con el radio pequeño, manteniendo la condición de que se encuentra el centro de la esfera en el centro, o sea, en la interfaz entre los dos fluidos. Entonces tengo mi fluido 1, mi fluido 2 y al medio la esfera. Entonces, como esto tiene profundidad, y eso es la consecuencia de esto, como tiene la profundidad equivalente al radio pequeño, si yo dibujo la parte vacía de mi casquete esférico, sucede que en esta situación, en este caso 2,
hay una porción, una fracción no sumergida, entonces este casquete esférico para este caso está parcialmente sumergido porque como el otro tiene radio R grande, ahí R grande, yo lo dibujo y... Soy pésimo con una tablet, por eso no me gusta grabar video. Tengo toda esta porción de acá que se encuentra fuera del fluido 1. Entonces está parcialmente sumergido. Entonces, ¿qué esperamos encontrar? Esperamos encontrar de que el volumen desplazado del fluido 2 va a ser el mismo, porque todavía está la mitad de la esfera sumergida en el fluido 2, pero lo que va a cambiar es la porción sumergida en el fluido 1. Y hay que calcularlo. Y para calcularlo, nosotros tenemos que ver cuánto es el volumen que sobresale. Entonces, volumen que sobresale es este corte de una esfera, ¿cierto?, en un radio R más pequeño que el radio de la esfera R grande. Entonces el volumen que sobresale, ¿cómo lo vamos a modelar? Bueno, ustedes ya debieron haber tenido esta clase de matemática, pero vamos a integrar mediante el método de perfiles de revolución, de sólidos de revolución, esa porción de esfera, ¿ya? Entonces, esta parte no es tan importante, no tiene contenido físico, pero igual es importante tener estas herramientas de repente, no sé si es que se les corta el internet o lo que sea, ¿cierto?, para poder determinar estas cosas. Entonces, esto de aquí es básicamente el área de una porción de disco infinitesimal, y yo lo que tengo que hacer es describir el perfil que voy a hacer rotar. Entonces, el perfil que vamos a hacer rotar es el siguiente. El perfil que vamos a hacer rotar corresponde a cuando nosotros tenemos un círculo, que básicamente cuando hacemos rotar un círculo conseguimos una esfera, ¿verdad? Su perfil lo podemos encontrar al despejar cierta parte de la ecuación en el cual yo tengo la esfera de radio R grande, y eso quiere decir que yo me quedo con la porción positiva del perfil. Tengo que esto es R cuadrado menos X cuadrado, ¿cierto? ¿Ya? Me quedo con la solución positiva. Entonces ahí lo que tengo es este perfil de acá, ¿cierto? Esa inecuación de ahí hasta ahí. Y a mí básicamente me interesa hacer el sólido de revolución entre la posición X igual a R. No me interesa la figura completa porque entonces se me complica un poco el cálculo, hasta X igual R pequeño. Entonces eso es lo que vamos a hacer, es el área que vamos a hacer rotar, el perfil que vamos a hacer rotar para, mediante la suma infinitesimal de discos, generar este volumen desplazado, ¿ya? Porque eso es lo que sale, si eso es lo que sobresale, el volumen desplazado va a ser simplemente la mitad del volumen de una esfera menos el resultado que salga acá. Entonces, volumen que sobresale, vamos a tener lo siguiente. Vemos que y cuadrado, independiente si nos quedamos con la porción positiva o negativa, es R menos X cuadrado, ¿cierto? Entonces, esta integración de acá, separemos esto para que no se confunda, va a ser con los límites de integración desde R pequeño hasta R grande, de pi por R cuadrado menos X cuadrado diferencial de X. Ya, es la forma más fácil hay otros métodos, y de hecho yo los probé para ver si llegábamos al mismo resultado. Llegué al mismo resultado, así que vamos a resolver esta integración. Esta integral básicamente es pi por R cuadrado menos X cuadrado tercios multiplicado por X, evaluado en X igual a R y en X igual a R pequeño. ¿Ya? Entonces el volumen que sobresale
básicamente, y espero estar bien porque si no voy a quedar de ridículo, pero básicamente es pi por, evaluamos la expresión arriba y vamos a tener que eso es evaluado en r grande es r cubo menos r cubo tercios menos evaluado en r pequeño, que eso me queda r cuadrado menos r pequeño cuadrado medios, perdón, tercios, multiplicado por r pequeño. Igual si es que me equivoco en alguna de estas cosas, agradecería harto si me mandan correcciones o observaciones, cosas que le llamen la atención, etc. ¿Ya? Entonces, esto me queda básicamente 2 pi r cubo tercios, que es el primer término de acá, ¿cierto? Eso es 2 veces r cubo tercios. Entonces eso es la mitad del volumen de la esfera, ¿ya? Y a eso se le resta, se le va a restar la siguiente cantidad, ¿ya? Que no necesariamente tiene algún tipo de significado, habría que darle significado, pero menos r cuadrado por r pequeño, y se le va a sumar pi por r cubo tercios, ¿ya? Entonces uno lo puede como vincular al volumen de un cono, de alguna forma, ¿cierto? Creo que esa es como la forma geométrica de encontrar esto. Entonces, el volumen desplazado básicamente es para el fluido 1 la mitad del área de una esfera, entonces 4 pi por r cubo tercios, que es el volumen de la esfera completa, a la mitad, y le restamos el volumen que sobresale, ¿ya? Y eso va a ser igual a 2 pi r cubo tercios menos 2 pi r cubo tercios más pi por r cuadrado por r menos pi por r cubo tercios, ¿ya? Entonces estos se nos cancelan y nos queda que el volumen desplazado del fluido 1, que es la única dificultad de este ejercicio, pero que igual es importante porque ahora no es la geometría de la esfera, sino que las condiciones de la porción que sobresale lo que va a modificar la densidad. ¿Okay? Entonces esto me queda pi por r cuadrado por r pequeño menos pi por r cubo tercios, ¿ya? Y el volumen desplazado del segundo fluido, ese sí ya directamente es 2 pi por r cubo tercios, ¿ya? Sin ningún problema. Entonces, esta vez vamos a tener que, aplicando el equilibrio de fuerzas, tengo lo siguiente, que sabemos que la fuerza boyante del fluido 1 más la fuerza boyante del fluido 2 tiene que ser igual a el peso del objeto. Ya no es necesario plantearlo todo desde cero de nuevo. Entonces voy a tener ρ1 por el volumen desplazado 1 por la gravedad más ρ2 por el volumen desplazado 2 por la gravedad es igual a ρ por el volumen del objeto, que ya lo habíamos calculado, no necesitamos hacerlo de nuevo, ¿cierto? Por la gravedad, ¿ya? Entonces puras fuerzas aquí de empuje, básicamente de pesos, peso del objeto, peso el peso reflejado en la presión del fluido, ¿cierto? Nosotros siempre hablamos que la presión del fluido genera peso de columna del fluido, ¿cierto? Entonces eso es lo que representan estas expresiones. Y vamos a tener lo siguiente entonces, vamos a tener que ρ1 por pi por r cuadrado por r menos r cubo pi por r cubo tercios más ρ2 por 2 pi por r cubo tercios es igual a ρ por 4 pi tercios la diferencia cúbica de los radios, ¿cierto? Entonces básicamente esto se nos independiza de la constante pi, ¿ya?
y voy a tener lo siguiente. Voy a tener que ρ es igual a ρ1, a ver, déjenme factorizar un poco, por el radio, por la diferencia del cuadrado del radio grande por 1/3 del cuadrado del radio chico, más ρ2 por 2 veces el radio grande tercios, y todo eso dividido en 4/3 de la diferencia cúbica de los radios. Y eso me va a quedar, aquí se da vuelta la fracción, ¿cierto? A ver, me va a quedar ρ1 por el radio por 3 veces el radio grande menos el radio pequeño, dividido en 4, dividido en 4 veces la diferencia cúbica de los radios. No sé si era necesario hacer esto, ¿ya? Más ρ2 medios por el radio al cubo menos la diferencia cúbica de los radios. Lo voy a anotar de nuevo, porque no puedo hacer el 3 ahí con tan poco espacio. Me quedó una expresión muy grande, no me di cuenta. Entonces ρ es igual a ρ medios cuartos por r cuadrado menos r cuadrado tercios. Nada que ver. Era por 3r al cubo, por el cuadrado, menos r al cuadrado pequeño. ¿De dónde salió esto? ¿Cómo lo eliminó? Ahí está. Y todo eso dividido en la diferencia cúbica de los radios, más ρ1, aquí tengo los subíndices al revés, ρ2, ρ1, ¿ya? Del resultado que teníamos anterior. Entonces por ese lado estamos bien, ¿ya? Y ahora parte C, el análisis. Entonces, análisis caso 2, queremos ver cuando ρ1 tiende a ρ2, no tiene mucha gracia, porque lo único que nos va a decir es que la densidad va a ser como si fuera un puro fluido. Entonces se unifican las expresiones de los volúmenes desplazados. Entonces nos va a quedar 3 veces r cuadrado por r cuartos menos r al cubo cuartos más r al cubo medios, ¿ya? No tiene mucha gracia. Ahora sí, la que hace que esto tenga sentido es que cuando el radio pequeño tiende a 0, entonces básicamente vamos a eliminar el primer fluido, ¿ya? Porque el primer fluido dijimos que tenía de profundidad el radio pequeño. Entonces si eliminamos el radio pequeño, también se nos va a eliminar el radio pequeño de la expresión, y básicamente solamente nos va a quedar la densidad del fluido de abajo con la esfera flotando a la mitad, con el casquete esférico flotando a la mitad. Entonces básicamente yo ahí, si ustedes se fijan, aquí tengo una proporcionalidad directa con el radio pequeño. Entonces si yo evalúo eso en 0, elimina todo lo que está relacionado con la primera densidad del primer fluido, porque ese es el que desaparece, por eso esa dependencia. Y básicamente me queda que esto es, aquí me faltó un medio, ¿cierto? Básicamente me queda que tiene que ser la mitad del fluido, la mitad de la densidad del fluido, del segundo fluido, por este factor geométrico que se vuelve 1, ¿cierto? Entonces, ahí, la mitad del fluido, para que esto en el fondo básicamente ya está sumergido en ρ2 y está la mitad. Entonces, básicamente el volumen desplazado es la mitad del volumen total, entonces la densidad del objeto va a ser la mitad de la densidad, y como R tiende a 0,
la esfera se vuelve sólida. Entonces, nuevamente, tiene sentido con la expresión que hemos conseguido. Y cuando esto desaparece, nuevamente, todavía tengo esa indeterminación que básicamente me señala que la densidad tiende a infinito porque cada vez voy distribuyendo la misma cantidad de masa en un volumen que va tendiendo a cero, ¿ya? Así que estamos convencidos de estas cosas, ¿ya? Espero que les haya gustado el ejercicio, el análisis, para que le den como vueltas a ese tipo de preguntas como existenciales que uno se tiene que hacer, por lo menos en la parte de estudiar. Para los certámenes, denle nomás para adelante y cuestionense las cosas si es que les sobra tiempo, ¿ya? Así que éxito con las evaluaciones, nos vemos en